Hace unos días buscando en Vinted me encontré con esto. ¿Lo puedes creer? Una camiseta del FC Barcelona del año 2007, el modelo visitante y además con el dorsal del francés Thierry Henry. A simple vista dirías que es una camiseta original o que es una copia. Te doy 5 segundos para que te decidas. Obsérvala. ¿Qué crees? ¿Qué te dice la intuición? ¿Es original o copia? Pues querido amigo, esta camiseta, que tiene muy buena pinta, es una copia. Y hoy te voy a explicar cómo podemos saberlo. Con más de 20 años coleccionando camisetas, estoy cansado de ver día a día cómo se intentan vender camisetas copia como originales. Pero en la mayoría de los casos es relativamente fácil distinguirlas. Sin embargo, este es un caso bien particular. Y te voy a explicar cómo pude darme cuenta que esta camiseta, que luce bien, es realmente una copia. Venga, acompáñame. A primera vista notamos que es el modelo visitante y destaca el vendedor que es una camiseta vintage y en talla XL con el dorsal de Henry. Podemos también apreciar de que la camiseta tiene las mangas largas, lo cual la hace más cotizada. Eran menos comunes en aquella época. Veamos la primera foto con lupa. Podemos apreciar que en la manga izquierda está el parche de TV3. Este parche, por norma general, no venía en las camisetas de tienda, lo cual podría ser una señal de que sea una camiseta de juego. Pero en la manga derecha tiene el parche de la liga cosido, como el que tenían las camisetas de tienda. Las camisetas de jugador no tenían el parche cosido, lo tenían impreso y en un tamaño bastante más grande para que lo apreciaran las televisoras. El bordado alrededor del escudo que hacía referencia a los 50 años del Camp Nou está bien, pero el escudo ya comienza a pintar de que aquí algo no va bien. Está muy bien conseguido el escudo, pero resulta que esa temporada las camisetas tenían unos escudos bastante cutres. Me refiero a las camisetas originales. De los peores escudos que recuerdo en la era de Nike y el FC Barcelona. Ya tú sabes que la camiseta es copia, te lo he dicho. ¿Y cómo podemos irlo viendo? Porque la tela se ve espectacular, el dorsal también se ve bien. Por norma general, los dorsales copia suelen ser muy brillantes, sin embargo este es opaco. Como curiosidad, el bordillo debería ser en un color dorado. La foto no es la mejor, pero pudiera serlo. Si seguimos viendo, verás que este parche a mí me parece original, este Jock Tag con la inauguración del Camp Nou. Lo veo bastante bien. Y es que si vemos esto, verás que está la impresión de Mexican Club dentro del membrete del cuello y está perfecta. Se ve bien a pesar del paso del tiempo, la talla XL. Aquí se aprecia que estaba fabricada en el lugar correcto. Este modelo se fabricó en Indonesia. Pero seguimos. Detrás del cuello, en la nuca, tenemos la señera impresa. Se ve bien, aunque algo raro con la saturación. Podría ser efecto de la foto. La persona nos enseña que dentro están las etiquetas del fabricante y la pequeña etiqueta seriada que colocaba Nike en aquella temporada. Esa es una etiqueta que tiene un hilo de seguridad y además tiene por la parte trasera un número único, que es cada etiqueta de esas tenía su propio número. No vas a encontrar etiquetas de ese estilo que sean iguales y si las encuentras es que son copias. Y como un pequeño truco, en ese pequeño hilo, si lo vemos con una lupa, verás el logotipo de Nike dentro del mismo. Ese es un consejo pro que no todos los coleccionistas conocen. Los hilos de seguridad de las principales marcas normalmente tienen pequeños detalles que nos pueden ayudar a corroborar si tu camiseta es original. Ahora bien, Alex, la camiseta está en Indonesia, el tejido se ve bien, todas las cosas salvo el escudo y el parche, nada me diría que es una camiseta copia. Pero ojo amigo, mira lo que está aquí. ¿Lo aprecias? Sí señores, aquí dice que la camiseta está fabricada en Bulgaria. ¿Por qué en el cuello dice Indonesia y aquí en Bulgaria? Mal asunto, pero peor, aquí hay una costura que no debería estar. Esta camiseta, como la estás apreciando, es lo que se conoce como una camiseta armada, es decir, que alguna persona le colocó aditamentos a una camiseta, bien de tienda o bien una camiseta pirata, para hacerla pasar como una posible camiseta de juego. Lo que podría deducir de esta costura que vemos aquí es que le quitaron las etiquetas a una camiseta
del año anterior o de un par de años antes cuando se fabricaban en Bulgaria y se la pusieron a esta camiseta, porque seguramente las etiquetas originales eran muy cantosas de que esta era una camiseta Thai. Y de esta forma, con los pequeños detalles, es que pudimos descubrir que esta camiseta es una camiseta armada y de paso pirata. 80 euros, vaya. ¿Y tú te hubieras dado cuenta que esta camiseta es pirata? Déjamelo en comentarios. Por aquí te dejo un vídeo donde te doy más tips para identificar camisetas. Si este contenido te gustó, like, suscríbete y comparte. Chao.